Ahora, Pablo Candia estaba hablando de la beta de empresario de Mauricio Pinilla. Y si ayer era solo amor, esta beta de empresario hoy le está trayendo algunas acusaciones. Exactamente. Y un monto no menor, Cecilia. Exactamente, lo conversábamos ayer y esta beta de empresario la viene cultivando hace un tiempo ya, pero antes intentó en otro rubro, en el rubro gastronómico. Quiso lanzar con bombos y platillos un nuevo restaurante, un bar que ya había sido emblemático, muy conocido, se cerró y él dijo, yo lo voy a relanzar y lo vamos a lanzar con todo. El Bar Constitución. Un bar emblemático de este barrio, un bar que había tenido mucho éxito, Sí. Que era y que precioso. probablemente, y aquí lo sospecho, de no ser por la pandemia, de la mano de Mauricio Pinilla y de empresarios del mundo gastronómico y nocturno, yo creo que hubiese sido un hit. Lamentablemente las cosas en el camino cambiaron. Claro. Y hay una deuda que bordea los 50 millones de pesos. Y yo te diría, Marito, que estás quedando un poco corto. No te Sí, puedo quedaste creer. corto, Estás Marito. quedando corto porque esa deuda de 50 millones es solo para una parte de los encargados de la habilitación de este bar. Pero hay otra deuda mucho más importante que tiene que ver con el arriendo del local que tampoco se pagó. Suma y sigue. Distintos acreedores que acusan a Mauricio Pinilla de deber alta suma de dinero. Pues uno de esos acreedores hoy está aquí en nuestro programa. ¿Aquí? Va a hacer ingreso al estudio Muerta que ve. y va a contar su versión. Exactamente. Versión que por lo demás prende todas las alarmas, ya que a través de sus redes sociales ha estado acusando a Mauricio Pinilla durante el último tiempo de adeudar mucho, pero mucho dinero. Los detalles, Cecilia, los tenemos aquí, de tu mano y de la mano de Jorge Orellana, uno de los acreedores a los cuales Mauricio Pinilla le debería una importante suma de dinero. De esta manera, Cecilia, arrancamos el programa del día de hoy. Música de suspenso. No se mueva de nuestra sintonía, no se mueva de nuestro asiento. De esta manera comienza un nuevo capítulo de Zona De Estrellas. Ok, ya estamos listos y dispuestos para comenzar nuestro programa. Día martes por la noche y quiero que le brindemos un caluroso aplauso a Jorge Orellana. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros esta noche. Jorge Gracias. es empresario gastronómico y nocturno y es quien precisamente hoy está levantando acusaciones contra Mauricio Pinilla. Jorge, antes de que arranquemos esta conversación, yo quiero invitarte a ti y a toda la gente en su casa a que veamos una nota que nos va a dar probablemente un barniz de lo que está sucediendo, de esta incursión de Mauricio Pinilla en el mundo gastronómico que finalmente, al parecer, no resulta bien y que hoy día tú vienes a hacer tus descargos aquí en Zona de Estrellas. Cuando usted quiera, señor director, vemos la nota y luego estamos conversando con Jorge Orellana aquí en nuestro programa. Ahí estaba el informe que explica un poco cuáles son los problemas que hoy día enfrenta Mauricio Pinilla en relación precisamente a Bar Constitución. Jorge, darte las gracias por estar con nosotros esta noche. Las millonarias deudas de Mauricio Pinilla. Jorge, contextualicemos un poco cómo comienza este negocio y en el fondo tú eras socio de Mauricio Pinilla en Bar Constitución. No. Fui gerente comercial, que es lo que hice en mi contrato. Yo hice un trabajo en septiembre a honorario y el 1 de octubre se firma mi contrato como gerente comercial del local. Del local. ¿Tú hace cuánto tiempo conocías a Mauricio y cómo te llega la oportunidad de ser el gerente comercial de Bar Constitución? Por lo mismo, trabajaba yo en el rubro discotequero, gastronómico, Bar 89, Punta Juárez, tenía una productora de eventos, bueno, mi hermano es DJ, también es del rubro, y nos dedicábamos a esto del tema de la farándula, un poco, no sé, como anécdota le hacíamos los catering a primer plano, SQP, cosas así, estábamos metidos en ese rubro. Y bueno, a Mauro lo conozco del barrio Suecia, o sea, de Frente Mala Junta,
de esa época, Kamazú, De ahí te Urracas. conozco también. Sí. Estamos hablando por lo menos 15 años, Jorge. ¿Ah? Estamos hablando por lo menos hace 15 años Sí, atrás. Hace 20 años, sí. bastante años y tenemos muchos amigos en común. Así que, bueno, y por este trabajo mío, bueno, yo conozco a muchos futbolistas y a muchos famosos, pero siempre con un bajo perfil de hacer mi pega, más que nada. O sea, en ese tiempo salíamos mucho en el diario por polémica y cosas por personas de la farándula y finalmente era un trabajo que generaba ahí vitrina para tu local, finalmente. O sea, de que en el fondo fuera gente conocida tu local y eso tú sientes que te dio también cierta herramienta. Sí, correcto. Y la experiencia de haber trabajado mucho tiempo en un local nocturno. Exacto. Ahora, Trabajo de Exacto. influencer. ajá. Ahora, te llega la posibilidad de administrar entonces Bar Constitución. ¿Cuánto tiempo logra funcionar Bar Constitución? Fue demasiado corto el proyecto porque lo que se presentó en septiembre de las reuniones a diario que teníamos de muy temprano, 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, trabajábamos todo el día y dentro, en las oficinas que estaban en los militares, que estaba, bueno, el socio de él tenía una oficina ahí de administración de contable y aparte administraba algunos negocios de Mauro. Nos reuníamos ahí a diario, horario de oficina y bueno, presentando un poco lo que yo podía hacer con este local. Cuáles eran mis proyecciones de venta, cuál era la capacidad del local, tenía que armar un equipo de trabajo y finalmente fue lo que hice, presenté un estado de resultados de acuerdo a los números que ellos me dieron, o sea, que el local tenía una capacidad para 600 personas, cosa que no era real, porque tenía 3 pisos. Tenía un subterráneo, un piso a nivel y un segundo piso. Y finalmente yo el local, el que estaba en el primer nivel, que era el que estaba remodelado, que yo podía usar, colapsaba con 300 personas. Y bueno, no tenía aire acondicionado al comienzo, cosa que exigí ponerlo por un tema de que los clientes no se fueran al par de horas por el calor que hacía. Ujú. Y ese fue mi trabajo en un comienzo, o sea, el local se inauguró, fueron una cantidad importante de famosos, estuvo hasta, no sé, de todos los que te puedo nombrar. Yo fui. ¿Tú fuiste, Hugo? Sí, yo lo conocí. Amigos, están hablando de gente famosa. Ay, perdón. Fue lanzado con Habló la Paloma mamona. Mami, ¿no? Sí, Paloma No, Mamá. yo lo conocí. Britney, te queda la Entonces, boca fue igual. un poco Paloma lo que está Mami en haciendo Jorge, por eso inauguración, claro. estoy comentándolo, que efectivamente las plantas no estaban abiertas. Exacto. Cuando sí en la prensa se habían anunciado. Yo fui, de hecho, los primeros días. De hecho, me acuerdo puntualmente que fue el día que nevó en Santiago, ¿se acuerdan? Hace muchos años. Wow. ¿no? Sí, Ese día sí, estaba claro. abierto el Bar Constitución. Pero sí, efectivamente había mucha gente de la televisión. Se veía muy bien el proyecto. Sí. Al menos yo tuve una buena experiencia. O sea, eso habla de que tu administración, al menos en ese momento, fue buena. Entonces, se veía bien. Yo pensé que esto iba a Sí. durar. ¿Cuánto y tiempo efectivamente muy alcanzaste? poquito. Sí, ¿cuánto tiempo alcanzaste a trabajar con él? Fue súper poco, imagínate que esto partió en septiembre del 2018 y yo ya en diciembre me agarré de las mechas con don Ricardo, que es el papá de Mauro, y era porque, a ver, para armar un local de esta infraestructura y de los dineros que ellos querían ganar, tenéis que mínimo trabajar 6 meses, inyectarle Sí, claro. plata Sí. a un negocio durante 6 meses porque el comienzo es solo invertir. Sí, por lo porque que dicen hoy día, todos los hoy día me emprendedores. pueden ir a ver ustedes, pero van a ir después al mes siguiente y así tengo que ir captando clientes y gente nueva y generando una buena expectativa del negocio, una buena atención, un buen servicio. Y yo no tenía los recursos para, no sé, pues, generé contratos con Red Bull, con Coca-Cola, con CSU, y después ellos no me despachaban porque si no les transfería no me entregaban el pedido de Te encontré como trago. porque es lo que está comentando, porque ahora es algo que desconocíamos un poco, pero logro entender de que había una disconformidad de parte de Mauricio y de los socios con tu trabajo, por lo que tú me estás diciendo, por lo que tú Del estás papá comentando. de Mauricio, don Ricardo. No, Claro. pero eso fue al final. Ah, eso es Ya, fin. No, pero remontándolo un poco al momento que te contactan, ¿a ti te ofrecen un pago, un sueldo? Sí, sí. ¿De cuánto, si se puede decir? 1.800.000 1.800.000 pesos mensual. Exacto. Ya, ¿ese pago se te cumplió cuando tú empezaste a trabajar Sí. todos los meses?
O sea, al comienzo fueron los pagos puntuales y a fines de octubre ya empecé a postergar mi pago por ser el más alto claro. ¿Ya? del organigrama, por así decirlo, para pagarle al personal, porque yo no contaba con plata de la venta. No te daba el presupuesto, claro. No, porque no tenía un presupuesto y aparte don Ricardo se llevaba todo el efectivo al día siguiente de la apertura del local. Jorge, ¿y quién era el encargado de pagarle al personal? Porque claro, a ti te pueden pagar el sueldo por ser el mandamás de esta figura, pero ¿quién le pagaba al resto? ¿Tú mismo? El administrador. ¿Y ese eras tú? No. Había una Era otra administradora persona. aparte. No, había una persona bajo mi cargo. ¿Y esa persona no le podía pagar al resto? Porque no había porque liquidez o algo así. llegaba don Ricardo a primera hora y se llevaba el efectivo o exigía al administrador que lo depositara en la cuenta de la empresa. Ahora, Jorge, se conversó que en el fondo hay momentos, como por ejemplo los primeros 6 meses de un negocio de estas características en las cuales hay que inyectarle dinero y probablemente uno no va a percibir utilidades, y eso cambió en el tiempo. O sea, ¿tú le manifestaste? No, totalmente. Ajá. Totalmente bajo mi experiencia de que yo finalmente profesionalicé un cargo que era el típico, que era como el RRPP de una discoteca. Finalmente yo lo cambié y empecé a hacer un negocio de esto, de lo que es manejar un negocio nocturno. Y obviamente yo le presenté un estado de resultado con números, con gráficos, con proyecciones y que ellos lo entendieron, pero finalmente lo que quiero que entiendan es que el local no tenía la capacidad. Si yo con 300 personas vendía 4 millones de pesos, con 600 debería haber vendido 8 tal vez, o un poquito más, o un poquito menos, no sé, pero no me daban los números. Yo no cumplía las expectativas de ellos. Y ellos compraron la sociedad y heredaron deudas de empleados Antiguo. de la administración anterior. Que era quiero recordar que era la de Benjamín Cienfuegos, una vez que deja el Bar Constitución, que en aquel momento era como el sitio más top de Bellavista. Sí, O sea, hay que recordar que estamos hablando de uno de los locales emblemáticos de Santiago. Sí. Que cuando yo recuerdo esa época de filas para poder entrar. Pero este y nuevo no y estaba tienes que ubicado en el esperar. mismo Sí, lugar. La marca es la misma. Sí, pero por eso digo, se cierra ese local, se abre y la perspectiva a lo mejor de la nueva sociedad era que fuera igual o mucho mejor que lo que había funcionado el Y Constitución. claro, ese fue el gran problema, porque ellos pensaron que íbamos a abrir y el fin de semana, o sea, el primer mes tal vez íbamos a tener 100 palos en la cuenta. Claro. Ahora, Jorge, quiero que te fijes en la pantalla que tienes al frente y quiero que me expliques qué te lleva a tomar tu celular y repostear, porque en el fondo esto es un reposteo de We Are Convoy, ¿no? Sí. ¿Y qué te lleva a repostear esto, donde tildan a Mauricio Pinilla de estafador y donde tú apareces ahí sindicado como que se te adeudan 15 millones de pesos? ¿En qué te queda debiendo a ti, Mauricio Pinilla, 15 millones de pesos? ¿Cómo se genera esta deuda de 15 millones? Bueno, los gastos que yo tuve que asumir como pago a proveedores, pago a empleados con platas personales. Y eso fue cuando empezó la pelea con don Ricardo en diciembre, que no recuerdo la fecha exacta, que era casi Navidad, no sé, por ahí. O sea, tú sacaste plata de tu bolsillo para pagarle a los empleadores y a los proveedores. Sí, ¿Y ese sí. es el dinero que te debe Mauricio Pinilla? No. Yo le gané una demanda a él, laboral. Yo en diciembre, cuando me agarré con don Ricardo por teléfono ¿Por qué se genera esas peleas con don Ricardo? porque yo le di órdenes al administrador que no entregara más efectivo ni lo depositara. Tú hablabas con Mauricio esas cosas como, algo Mauricio, ¿sabéis que, Sí. que necesito que en el fondo hablé con tu papá para que no retire el efectivo? Porque ahora, ¿por qué crees que se retiraban estas platas? Si no eran reinvertidas en el mismo negocio, no, porque me decís, si no teníais caja para pagar proveedores, eso es cuando ya estáis demasiado apretados. ¿Estas platas se sacaban para qué, crees tú? No sé, recuerdo que le estaban pagando un finiquito a un administrador, un jefe guardia, no recuerdo, pero estaban pagando una deuda que habían como renegociado a unas demandas laborales ¿De lo que arrastraba del Bar Constitución? de la administración anterior. ¿O de otro negocio? No, O sea, no, ya no, habían- del ya habían mismo habido otras negocio demandas. que ellos compran
Con cargas. Claro, como que tú compráis con la deuda. Claro. Sí. Por eso se te Se descuenta hace del eso con precio. los autos, se hace ¿no? eso con Y varias cosas. cuando quedas toda esta escoba, como tú dices, te agarraste con el papá de Mauricio, ¿tienes una conversación con él? Porque tú tenías un lazo, no sé si afectivo, pero se ubicaban, él confió en tu trabajo por ese tiempo que se ubicaban, tú confiaste en él por lo mismo. ¿Pudiste hablar con Mauricio en ese minuto? Sí, pero fue muy así como que a mí me afectó mucho de cómo me trató este caballero. O sea, Ya, me dijo, pendejo tal por cual, ¿qué te creíste? Estamos pagando una millonada de plata y no sabía hacer la pega, bla, 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 bla. Y le dije, oye, yo por todas estas cosas que me estáis diciendo te voy a demandar por hostigamiento, por maltrato. Y me dice, haz lo que queráis, te voy a despedir. Y le gané una demanda a la U, así que te la puedo ganar a ti así en un 2x3. Eso es lo que te dijo el papá de Mauricio. Y eso fue lo que gatilló a tomar mi decisión y obviamente al día siguiente llamé a mi abogado y le planteé lo que había ocurrido y me dijo que dejara de asistir. Me dijo, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres arreglar las cosas? Le dije que no veo solución porque si no hay dineros acá para poder trabajar, no vale la pena seguir abriendo. Si no tengo plata para vender alcohol, si no tengo plata para comprar bebida, no tengo plata para proveer de hielo, los guardias no quieren venir a trabajar, nadie quería ir a trabajar si no le pagaban el sueldo. Lógico. O sea, esto Y ahí hay que- demandaste. O sea, claro, y me dijo, ya, tú mañana anda a la inspección y no te presentas a trabajar. Y ahí empieza a generar con mi abogado el autodespido y ellos deciden despedirme. Y hasta ese momento, Jorge, ¿quiénes eran los socios? ¿Quiénes eran los pues dueños? solo una cosa. Sí. ¿Y ese finiquito no te lo pagaron? ¿O sí? Porque si te despidieron te tenían que pagar un finiquito. Es que no se acogió ese despido, se acogió mi autodespido. Ah, entiendo. Perfecto. Te preguntaba que Una quiénes renuncia, en aquel momento eran los dueños, quiénes eran tus jefes en el Bar Constitución. O sea, hemos estado hablando de Ricardo, el padre de Mauricio, es que- el propio Mauricio, ¿y había algún socio más? Sí, en Ricardo Cereceda, Cereceda, que era socio de Mauricio en este negocio y en otros más, pero eran muy cercanos, muy amigos, muy partners. O sea, que la empresa eran ellos Tú- tres. sí, eran tres. Sí. Eran ellos tres, pero finalmente el papá al principio no opinaba nada, pero después solamente lo mandaban a retirar la plata. ¿Y, O sea, cómo- él aparece ¿y tú en el sabías, Jorge, que paralelamente ellos tenían deudas también con el tema del arrendamiento del local? Porque hay otra querella que se presentó también hace un par de años, en el 2021, por adeudamiento de varios meses de arriendo del local. No, eso yo me enteré posterior, porque lo mío fue el 2018, y mi demanda yo la gané el 2019, en mayo se dio sentencia, gané la demanda y el local siguió funcionando. Pero él lo traspasó. Claro, y creo que dio orden de no pago a los cheques En que el 2019 él como lo que traspasó. renegoció con el dueño, por lo que me enteré, y después dio orden de no pago a los cheques. Claro, en el fondo lo que hizo Mauricio Pinilla en el 2019 es traspasarle la empresa a otra persona de apellido Rifo y a su cónyuge. Claro. Y ellos ellos también están demandados en algunas deudas porque no sé a qué acuerdo ahora ha llegado Mauricio Pinilla, pero lo que hace un poco es lavarse las manos, ¿no? Como que se desentiende, dejan las deudas, traspasa el local y ya no es su problema. Claro. Pero es ¿Qué? básicamente lo mismo que había ocurrido al revés. Compró la deuda. Cuando él compró el local con la Exacto, deuda. pero no significa que esté bien. Pero tú le ganaste en el fondo una demanda. ¿A quién? ¿Al local Bar Constitución o a las personas? Perdón la ignorancia, pero A la no, sociedad. no entiendo A la- tanto de derecho laboral, por eso te lo pregunto. Bar Constitución Spa, que el representante era Ricardo Pinilla, el papá. Ujú. Ahora, tú, esos 15 millones que en el fondo le sacas en cara a Mauricio Pinilla, ¿tienen que ver con esa demanda? Con Jorge? esa demanda y obviamente los gastos que tuve que incurrir durante los últimos 2 meses con platas propias de pagos que hice yo personalmente Y, en y el más local. allá de lo estrictamente legal, porque insisto y quiero ir al punto de que acá es una relación entre personas que se conocen. ¿Eran ¿Cierto? amigos? Que hace muchos años, tú nos describiste eso al principio de la entrevista.
¿Pudiste conversar con Mauricio después de la demanda, después de que ya se declara que tú ganas esa demanda, de que hay que pagar una plata? Porque estamos hablando de algo que ocurre el año 2010, que queda zanjado el año 2019 y estamos en el 2023. Ha pasado mucho tiempo. No, nunca se dio la oportunidad y tampoco quise hacerlo. Como que decidí desconectarme del tema porque igual uno siente una frustración por hacer una inauguración tan apoteósica que en verdad me sentía orgulloso de lo que estaba viviendo ese día. Y después que no te digan, oye, no hay plata. O sea, ¿cómo queréis que mantenga el negocio? Y me habláis de millones y más encima el gallo que trabajaba también conmigo, el que inauguró el local, también yo veía cómo iba a comprar unos muebles que eran carísimos. O sea, me decía, me cuestan 800 lucas un sofá que me pidió este gallo y lo tengo que pagar con mi tarjeta porque no me quiere transferir, no me contesta eso el es teléfono. algo muy llamativo, Jorge, porque claro, yo no sé, me imagino que para ti, que conoces bien todo este caso, pero claro, 35 millones a We Are Convoy, que son la empresa que gestó la decoración y todo el mobiliario que estaba en la discoteca, en el bar. Por otro lado tenemos el arriendo del local, como bien decía Cecilia, más el adeudo a tu dinero que tú utilizaste para poder cumplir. Pero yo no sé cómo los dueños, los socios, podían entender que sin invertir, sin tener capital para comprar la mercadería, para pagar, ¿cómo se podía gestar el negocio? O sea, ¿cómo se podía ganar en el tiempo si ellos sacaban y no metían nada para poder seguir invirtiendo? Lo que me comentaban siempre era que se estaba gestando un crédito, 50 palos en el banco Santander, creo, y que que faltaba una firma, que sí, que un trámite, y así pasaban los días. Eso nunca se cumplió. Y eso nunca llegó. Y bueno, y Mauro, dentro de tantas presiones que tenía de mi parte, a veces realizaba algunos pagos, él creo que de su cuenta personal, pero que eran menores. Es lo mínimo. Exacto. O sea, yo quedé debiéndole plata a una empresa de guardias que son amigos míos, a una empresa de marketing de redes que me manejaba las redes sociales. Jorge, ahí tú me comentabas ayer lo mismo que con los sillones y el mueble, que siempre quería lo más caro. Y dijiste los guardias ahora. Los guardias, 40 lucas me decías tú el día. Pero él pedía y exigía guardias más caros. Sí, y tú no entendías por qué la razón. No sé, él quería tal vez replicar un local de Las Vegas, ponte tú. No sé. ¿Eso te lo pedía Mauricio, Jorge? Sí, era entre Julio y Mauricio. Pero ¿cómo tú vas a pedir algo más caro? Supuestamente, si tienes un negocio vas a querer ahorrar en esas cosas. Claro, si los guardias No, hacen el es mismo que- trabajo, es que eso los fue- muebles lo mismo. Eso fue cuando estábamos armando, yo Claro. Más encima, po. estaba reclutando al personal. Recién, No sé, pues yo hacía una publicación, busco barman, barwoman, y mostraba los currículums y las fotos y decía, oye, esa chica, ¿cuánto cuesta? 50 lucas hay que pagarle el día. No, quiero una de 80. Quiero una mejor, no sé. Querían modelos. Daba igual que tuvieran experiencia o no. Querían... Exacto. ¿En qué cambia que cueste 40 y cueste 50? ¿Que el que tiene más estudio? Tiene un... Más No. O sea, que hacen más experiencia. cóctel. Lo que pasa es que no. hay muchas discotecas en el mundo que efectivamente Lo mismo con utilizan los guardias. el personal como de élite. O sea, no es que el servicio sea quizá el idóneo o el bueno, sino que son todos modelos. Modelo, Entonces, o claro, lo que te guardias están son sirviendo es ex-policías. O lo estáis Un levantando estatus que- o lo estás levantando de un lugar más caro, Más caro. donde tal vez ya También tienen puede cierta ser. experiencia y donde el servicio. Ahora, O estáis hay evadiendo gente impuestos. que cuando quiere entrar al mercado apela un poco a la técnica de contratar lo mejor de lo mejor. Claro, Estamos porque- hablando de Claro, muebles, de obvio. tener tragos más caros, de que el personal te llame la atención, de que los guardias te Obvio. llamen la atención. O sea, todo te llama la Obvio. atención como un poco para La marcar la diferencia. experiencia de las La personas que experiencia. estén trabajando. Obvio, sí Ahora- se entiende. Mira, Ahora- yo que soy decoradora de interior y he hecho hartos proyectos, Ajá. nunca un cliente me ha dicho quiero un sillón más caro.
Quizás me ha dicho que era un sillón de Mejor. color negro. O sea, O mejor quiero calidad, algo. un papel mural no liso, sino con textura. Pero nunca me han dicho, no, yo quiero un papel con textura, pero más caro. Yo eso como que me choca. Es Que que me eso- diga, porque al final es la misma función. Pero quizás la soberbia también de Simplemente quien... quizás de mejor Yo no sé calidad, si o tú en tu más experiencia, exclusivo. No tiene porque nada que sabemos ver. y te conocemos y sabemos cómo has trabajado, a lo mejor es precisamente el, ¿cómo decirlo? todo si es tu El querer local. hacerse el cuico, el querer hacerse el exigente para pensar que tienes lo mejor de la ciudad sin tener ninguna experiencia en hostelería. Y obviamente ahí te pegas el batacazo porque, claro, repito, si inviertes 5.000 y no generas más que 500, siempre te va a quedar ahí una deuda. Obvio. Jorge, tú decías delante que nunca se dio la oportunidad de conversar con Mauricio, pero él se acercó a ti, tuvo la iniciativa propia de llamarte, mandarte un WhatsApp, o oye, ¿sabes qué, amigo? Juntémonos, conversemos, zanjemos esto, cerremos esto entre los dos, te voy a pagar. ¿Apareció en algún momento hasta el día de hoy, después de que apareciera esta denuncia No. en la Instagram del UN? No, nunca. Nada, hasta el día de hoy. No, nada. Ni estos días Jorge. tampoco. O sea, como que él finalmente hace caso omiso de lo que está pasando y como que Jorge. desconoce todo finalmente. Esa demanda que ganaste por 15 millones de pesos, Que esa es la deuda al final que él te debe. sí, ¿cómo La demanda hacen ganada. para no pagártela? Porque me imagino que cuando uno pierde una demanda y es sentenciado por un juzgado a pagar un monto, yo o demuestro que no tengo nada a mi nombre, o sea, no tengo los 15 para pagártelos, tampoco tengo un auto ni una casa, nada a mi nombre que me Se va puedan pagando de a embargar, poco la deuda. o congelar, o meterse a mis cuentas, etcétera. El representante legal dices tú que era don Ricardo, o sea, es don Ricardo el responsable de esta deuda, ¿no? Correcto. Ya. Ah, entonces la demanda se le hiciste a don Ricardo, No, no a a la Mauricio. sociedad. A la sociedad, pero, a la sociedad. El representante legal es don Ricardo. persiguen al representante legal que era don ¿Por Ricardo qué crees Pinilla. que no te han pagado finalmente estos 15 millones de pesos? Porque las cuentas, vaciaron las cuentas corrientes y don Ricardo no tiene nada a su nombre. Ajá. Así de simple. Ajá. Y cuando este tipo de deudas tampoco equivalen a algún tipo de privación de libertad, No. solamente son económicas. O sea, yo tendría que iniciar una acción civil en contra de don Ricardo. Ajá. Pero ya... O sea, imagínate, yo le pagaba al receptor judicial para ir a notificar, cada vez que él iba a notificar a las oficinas de ellos, a la casa que estaba Son publicada, 70 lucas. tenía que pagarla de mi bolsillo. O Así sea, que tú quedaste con deuda además posterior a tu salida del... o sea, yo seguía asumiste pagando, seguía gastando plata los costos de la demanda. para intentar cobrar lo que Ya. había Jorge, ganado por la demanda. Han pasado 4 años, 3 años, ¿cierto? Después de que se dictaminó que se te tenía que pagar este dinero. Tú dijiste, no quise hablar con Mauricio porque quizás te podía afectar, no sé, o no quería. Allá tú las razones. ¿Por qué decidiste hacerlo ahora? Y esto te lo pregunto porque tú estás en tu legítimo derecho de hacerlo, Sí. pero ¿por qué después de 3 años en donde vemos una persona que ha estado presente en los medios de comunicación todo este tiempo, ¿cierto? Evidentemente hoy hay una contingencia que tiene que ver con esta salida del closet de su relación con Gala Caldirola, tú decides transparentar esta situación que te afectó a ti? Es que yo nunca pensé que iba a ocurrir esto, o sea, tampoco buscaba esto. Te lo digo honestamente, fue cuando tú escribí un post de cualquier persona. Si yo soy una persona normal, no soy nadie, no soy un famoso para que digan, oye, ese gallo escribió algo importante. Tal vez sí, para mí es importante, pero yo lo escribí como cualquier ser humano que ¿Pero escribe. no lo hiciste con la intención de que esto apareciera en los medios de comunicación? No. Pero en ese minuto, cuando lo hice, Sí. llamé al dueño de Convoy ¿Ya? y le dije, oye, hice esto. ¿Qué opináis? Me dijo, voy. Y publicó lo de... Claro, él se sumó hasta O sea, denuncia. cuando después dije, bueno, publiqué algo tal vez al principio un poco inadecuado y pido disculpas por eso, pero finalmente el fin era decir, o sea, esta es una espina que llevo clavada de hace muchos años. Finalmente buscáis una instancia y la encontré en escribir algo en un portal que es muy visto y leído por Sí. todos estos medios. Por todo el país. Claro, sacarte esa espina. Y algo se logró, no sé.
creo que... Te ha sale- ayudado un poco porque me parece legítimo. Yo encuentro que Porque que además, está- perdón, él hizo lo que había que hacer, Sí. Sí. que es la vía legal. Claro. Y aún así no Y le siguió pagaron. la vía No, y legal. la- y además- Y exactamente. Y después de eso, cuando pasan años y no ve ningún resultado, distinto sería cuando van directo a la funa, por decirlo. Que ahí uno dice, ay, es raro esto porque pone al tiro el posteo. Claro. ¿Por qué no ¿Por qué no hizo demandó? algo legal antes? Claro, acá está bien hecho el proceso. Sí. Se hizo todo el Sí, a mí proceso lo que legal. me llama la atención es Y que bueno, no si no haya se ni un paga. castigo adicional a alguien que no cumpla Eso es. una demanda Una demanda legal. y- O sea, y la si resolución de una demanda, Sí, si tú o sea. le ganaste la demanda, yo tengo entendido que cuando hay deudas y tú demuestras que no tienes cómo pagar la catch, se descuenta en porciones, o sea, en sueldos El monto. menores, en montos menores. Como todos los meses 100.000 pesos, o 30 lucas, o 50 lucas, pero hasta que se pague la deuda. Ya, pero Yo también entiendo lo mismo y también hay que ser sincero en esto, Jorge, que tal vez, bueno, obviamente Mauricio es responsable en un 33%, porque eran 3 los socios, pero aparece como sindicado él. Y tal vez al señor Cereceda no le sale ni por curado, no conocemos su cara y tal vez tenía más Claro. injerencia en este propio negocio que el mismo Mauricio. Yo también hay que aclararlo, porque es parte, o sea, aquí el que está apareciendo como estafador es Mauricio y eran 3 socios y el Pero el representante trato- legal ¿quién de lo la lleva? nieve. el trato según lo hizo que con nos ha contado Mauricio, Jorge, claro, pues, No, yo- Mauricio lo lleva un poco. Claro. Si bien se conocían Además que se probablemente había entre una todos, relación. la relación de confianza es de Ajá. parte de Mauricio. Y Jorge no solamente se queda sin plata. Mira, yo encuentro que a mí me da pena lo que te ha pasado. Porque creo que no solamente resiste la traición de un amigo, de un empleador, sino que hasta de la justicia chilena. O sea, es como Sí. ya, es como... No, y por una- ¿Qué falta que te traicione el Papa? Obvio. Así, como que... Te Ahora- lo juro, debe ser súper Y luego, frustrante. espérate, y la porque impunidad. además está el nombre de él como trabajador. Y yo te aseguro que probablemente el señor Pinilla y los socios, cuando lo conversan en la interna, tienen que decir si esta cuestión no funcionó por culpa, no funcionó por culpa de Jorge Orellana. El caballero no supo hacer la pega. Te firmo Sí, que esa tiene que ser la explicación que ellos obviamente dan que sí. para no pagar. Yo no tengo por qué pagar un peso a Jorge porque la culpa es de él. Te firmo que eso es. Pero la justicia dictaminó otra cosa. Ahí está. Jorge, darte las gracias por haber estado con nosotros. Me Bueno. imagino que la vida sigue. Por ahí estuve Sí. en el sur de Chile, en Punta Arena, y me dijeron, no, está Jorge acá haciendo una fiesta. Sí. Si queréis promocionar algo, te aprovechamos de entregarle la oportunidad a través de las posteriores. Bueno, tengo una productora de eventos, hago matrimonios, fiestas por todo Chile. Así que, bueno, ahí ya conocen mi Excelente. nombre, varias personas ahí me pueden contactar. Estoy próximo a casarme, Muy bien. así que te voy a pegar Sí, una yo también. llamada. Si me piden matrimonio A ahora en mi casarse los viaje, dedos yo en te la voy a puerta. llamar. Yuguito Con un buen también se- descuento, pero yo pago. eso es lo que tenía. Con descuento, pero Se pago. estaba Paga Sí, anticipado. con descuento, pero pago. Yuguito Claro. también se va a París ahora, no sabemos, lo más probable es que vuelva comprometido. Y Jorge embarazado. Orellana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Este aplauso gigantesco es para ti.